Podemos realizar búsquedas en arreglo o con arreglo, que es otra forma de llamarlo. Si se fijan en la parte de arriba, suponiendo que estamos haciendo la búsqueda y sabemos que ciertos tipos de ítem ordenados, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, son ítem válidos. Si lo buscáramos con un if else, tuviéramos muchas opciones, miren, como todas las opciones que tendríamos que estar buscando. Sin embargo, si tenemos todos los posibles valores correctos en un arreglo, podemos utilizar una estructura de repetición para navegar en ese arreglo y simplemente cuando encontremos el valor, un valor que es válido dentro de esa lista o de ese arreglo, inicializamos una variable que se llama booleana, que se llama isValidItem a true, y ya sabemos que el valor de ese ítem es uno válido dentro de la lista. Es una forma más fácil. Y también no tenemos que utilizar tanto if else, todo lo demás, sino simplemente con un arreglo lo utilizamos para hacer búsqueda y saber que el ítem es un ítem correcto y válido. Otra forma que tenemos para hacer búsquedas en arreglos es utilizando lo que llamamos arreglos paralelos. Los arreglos paralelos tienen la misma cantidad de elementos y los mismos están relacionados entre sí, esos elementos de esos arreglos paralelos. Por ejemplo, tenemos un arreglo aquí de tipo int que tiene los valores válidos, a suponer un número de un ítem, y tenemos un segundo arreglo que tiene los precios, de tipo double. Ellos están relacionados entre sí, tienen la misma cantidad de elementos, tienen 10 elementos cada uno, y por ejemplo, el primer elemento, que es el 101 de un ítem, el precio está en el primer elemento del segundo arreglo. En este caso sería 29 centavos. El segundo elemento, que sería el ítem número 108, estaría relacionado al precio de 1.23 en el otro, y así sucesivamente. Son dos arreglos relacionados entre sí con la misma cantidad de elementos. Si lo utilizamos en un programa, lo pueden ver aquí. Tienen los dos arreglos paralelos y a través de una estructura de repetición vamos buscando cuál es el precio de cada uno y sabiendo si es un ítem válido o no. En esta estructura de repetición estamos haciendo ambas cosas, buscando si es un ítem válido, ¿verdad? Que estaría en el primer arreglo, y a su vez estamos buscando su precio correspondiente en el arreglo de precios, porque son arreglos paralelos, ¿verdad? El elemento de uno está relacionado con el otro, y así lo utilizamos en el programa, como ven aquí. En las buenas prácticas de programación, si se han fijado, siempre que utilizamos una estructura de repetición para buscar si un valor es válido o no, es realmente, estamos yendo por cada uno de los elementos del arreglo, independientemente sea el primero o el segundo el válido, él baila todos los elementos y después va a salir de la estructura de repetición. Pues como una buena práctica de programación, podemos utilizar cualquiera de estas dos recomendaciones para que cuando encontremos el ítem, por ejemplo, aquí el ítem válido, pues salgamos del for y no estemos navegando en los demás ítems del arreglo, ¿verdad? Que nos consumen tiempo de la computadora. O la segunda opción también es que cuando encontremos el valor válido, tengamos una variable booleana que le asignamos el valor de true y esa variable la evaluemos también dentro del for. Y así, cuando se encuentra el valor, pues no sigue repitiendo la estructura de repetición. Podemos pasar arreglos también como parámetros de métodos, como estudiamos en otros capítulos, en el capítulo de los métodos, tenemos métodos que reciben parámetros y los arreglos pueden ser parámetros de esos métodos. Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un arreglo de enteros que se pasa como parámetro, como argumento al parámetro de un método. Aquí lo estamos viendo. Y aquí podemos ver la estructura de este método que utilizamos anteriormente, que recibe como argumento o como parámetro un arreglo de enteros, como lo ven aquí. Además de que podemos utilizar un arreglo como parámetro de un método, también podemos devolver el arreglo como resultado de un método. Como vemos en este ejemplo, tenemos un método que devuelve un arreglo de enteros, en este caso de 4 elementos. Y lo podemos utilizar, el resultado de ese método, lo asignamos a un arreglo de enteros, como lo vemos en la parte de abajo. Así que podemos devolver arreglos también como parte de un método.
Hasta el momento hemos hablado de arreglos de una dimensión o arreglos sencillos, pero también existen arreglos multidimensionales que tienen más de una dimensión. A estos se le conocen también como tablas o matrices. En este ejemplo vamos a hablar de un arreglo de dos dimensiones. Los arreglos de dos dimensiones se declaran de esta forma, de la misma forma que declarábamos el sencillo, lo único que tenemos dos corchetes cuadrados, ¿verdad? Indicando que es de dos dimensiones y también tenemos que indicar la cantidad de elementos, que en este caso ya serán dos dimensiones, así que ya habrían dos cantidades de elementos. La primera cantidad de elementos lo referimos a las filas. En este caso es un arreglo de dos dimensiones que va a tener tres filas y el segundo serían las columnas, que sería el 4. Como vemos abajo, si lo representamos en una tabla, sería de esta forma. Este arreglo sería de esta forma, tres filas y cuatro columnas. Si quisiéramos acceder o asignarle valor a un elemento de este arreglo de dos dimensiones, lo haríamos de esta forma, ¿verdad? Si este elemento, que es la columna 0, fila 0, sería este elemento, que es el primero, y así sucesivamente. Si queremos trabajar con el segundo elemento de la lista, de la primera fila y la segunda columna, sería este, sería 0 y 1, y así sucesivamente. La fila siempre es la misma, si se fijan. La primera fila siempre es 0, 0, 0, 0. Lo que nos cambia es la columna 0, 1, 2 y 3. En la parte de abajo, que sería la segunda fila, que sería el índice 1, sería la fila 1, elemento 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2 y así sucesivamente. El primer índice nos indica la fila y el segundo nos indica la columna. También en los arreglos multidimensionales lo podemos trabajar con una lista de valores como vimos anteriormente. Si se fijan en este ejemplo, este es un ejemplo de el precio de alquiler de unos apartamentos en un edificio. El edificio tiene apartamentos que no tienen cuarto, unos que tienen un cuarto y unos que tienen dos cuartos. Y el edificio también tiene un sótano que sería el piso número 0 y tiene el piso número 1 y el 2 y el 3. Y la renta depende del piso donde esté y los cuartos que tiene, ¿verdad? Si estamos en el sótano, que es el piso 0, y es un cuarto que no tiene cuarto, pues pagaremos 400. Si está en el sótano y tiene un cuarto, pues a 450 y así sucesivamente. Si está en el primer piso y no tiene cuartos, 500 y así sucesivamente. Si lo fuéramos a ver en una lista de valores, lo veríamos de esta forma, ¿verdad? En la programación, la lista de valores es cada una de las filas y sus valores en cada una de las columnas. En este caso, cada uno de los pisos de, de ese edificio de renta está en cada una de las listas aquí. Y se la asignamos a ese arreglo multidimensional. Como dice aquí, piso 0, piso 1, piso 2, piso 3. Y aquí en la programación está mostrando un ejemplo de cómo si el usuario provee el número del piso y el número de cuartos, entonces le dice cuál es el valor de su renta utilizando este arreglo. Vamos a ir a NetBeans para ver esto en ejercicio. Aquí lo podemos ver en NetBeans, el ejercicio. Si se fijan, aquí se declaró un arreglo de enteros de dos dimensiones y a modo de lista y cada uno de los pisos se ponen los valores con corchetes con los valores de cada columna dentro del mismo. Si corremos este ejemplo, vamos a hacerle esto, entramos al piso número 1, y le indicamos que tiene un cuarto. Nos dice que son $560 porque sería, ¿ves? El primer piso, que sería este es el piso 0, este es el piso número 1, y sería de un cuarto, este es 0 cuartos, y el 560 sería de 1. En los arreglos multidimensionales, la propiedad del lens que nos dice cuántos elementos tiene el arreglo es un poco diferente porque si le decimos el nombre del arreglo en lens, él lo que nos va a decir es la cantidad de filas que tiene. En este caso serían 4 filas. Ahora bien, si a una de las filas, por ejemplo, en este caso la fila número 1, que sería el índice 0, le decimos o le pedimos la propiedad length, nos va a decir que es 3 porque ahí estaría contando las columnas. Así que depende. En un arreglo multidimensional, si le ponemos la propiedad del length para el nombre
del arreglo sin indicar en la fila, le estamos diciendo, o nos va a indicar cuántas filas tiene ese arreglo multidimensional. Ahora bien, si estamos en una de las filas, que es este caso, y le utilizamos la propiedad de len, nos va a dar la cantidad de columnas. Así que esa es la diferencia de cada uno de las propiedades. Hasta ahí llegamos en este capítulo de arreglos, no sin antes mencionar las referencias que utilizamos para las imágenes y para el contenido de esta presentación, que es el libro de texto, que es el de Java Programming, de edición número 9 del año 2019. Próximos pasos, cuando esté disponible en Moodle, van a ver una tarea como esta, que se llama tarea de comprensión del tema de arreglos. Deben contestarla para ver cómo aplicaron y cómo aprendieron los temas que discutimos en estas presentaciones de arreglos. Es una especie de quiz, no tiene puntos, pero deben contestarla para que les ayuden en el examen que está próximo a brindarse. Sobre el examen número 2, lo tenemos tentativamente para darlo la semana que viene, el lunes 30 de marzo, la parte teórica en Moodle, va a ser un examen en Moodle, por eso es que le pido que realicen la tarea que les mencioné anteriormente, para que ya se vayan familiarizando. De hecho, son preguntas bastante similares, así que les ayuda a repasar. Y la parte práctica, que va a ser el miércoles 1 de abril también, de la semana que viene, que también le voy a dar las instrucciones por Moodle en una tarea, la realizan en NetBeans y me suben el archivo de .java de cada uno de los ejercicios a través de la tarea de Moodle. ¿Qué comprende este examen? Pues los 3 capítulos que hemos discutido en las últimas semanas, que es el capítulo número 6 de estructuras de repetición o los loops, el capítulo número 3, que era el de métodos, clases y objetos. Tocamos un poquito del capítulo 4, que fue el overloading de los métodos, pero en esencia es el capítulo número 3, y el capítulo número 8, que es el que estamos discutiendo en estos videos, que era el de los arreglos, y un poquito del capítulo 9, que eran los arreglos multidimensionales que le acabo de discutir. Así que en esencia eso es lo que tenemos para el examen número 2 la semana que viene. Cualquier duda, pregunta o situación me escriben por email, por Moodle o tienen mi número telefónico. Espero que todo salga bien. Gracias.